En lo más profundo del bosque, unos trabajadores encontraron una bañera encadenada y sellada con concreto. Nadie imaginaba lo que escondía, hasta que rompieron la capa gris y descubrieron algo que heló la sangre de todos. Quédate hasta el final y comenta qué habrías hecho tú. Suscríbete para no perderte más historias. El zumbido grave de la motosierra flotaba sobre el bosque como una mosca insistente. Entre troncos húmedos y un aire con olor a resina, la cuadrilla de Mike Jenkins avanzaba con paso de rutina. Medir, marcar, cortar, retirar. A esas horas, la luz atravesaba en cuchilladas los abetos y secuoyas menores, pintando sobre el suelo un mosaico de sombras que parecía moverse por cuenta propia. Era un día más en la remota sierra de Oregón, a kilómetros de la carretera más cercana, donde incluso los mapas se volvían tímidos. Mike, casco naranja y barba entrecana, repasaba mentalmente el plan de la jornada, cuando el operador de la excavadora detuvo de golpe la máquina. El sonido metálico, un clonk seco ajeno al lenguaje de la tierra, quedó suspendido en el aire. El bosque de pronto hizo silencio. Ni los cuervos, ni el viento. «¿Qué demonios?», murmuró Mike, subiendo hasta la cabina. Debajo de la cuchara hidráulica, apenas asomando entre raíces y hojarasca, relucía una curva de metal ennegrecido. La primera impresión fue que se trataba de un viejo depósito de combustible, luego de una caldera. Pero a medida que los hombres despejaban con palas y ganchos, la forma se fue dibujando con una claridad inquietante. Bordes redondeados, paredes gruesas, el brillo opaco del hierro fundido. Una bañera antigua, de esas con patas en forma de garra. Solo que ésta no tenía patas, y en lugar de esmalte estaba envuelta en óxido, barros y algo más. «Está encadenada», dijo Tomás el más joven, señalando las vueltas de una cadena gruesa que la abrazaba como si fuera un animal peligroso. Las eslabones, calzados a presión, recorrían el cuerpo de la bañera de extremo a extremo. Sobre la parte superior, el borde aparecía sellado con una costra gris, rugosa, llena de burbujas fósiles, cemento. El sello había sido aplicado con saña, en capas, cubriendo cada centímetro del perímetro. «Esto no lleva aquí desde ayer», añadió Mike, agachándose para rozar con los nudillos el mortero. Estaba duro como piedra. Decidieron sacarla del hoyo para verla completa. Parecía tarea sencilla: enganchar correas a la pala, tirar y listo. Pero la bañera no se movió ni un centímetro. 2 correas más. Nada. A la tercera, la correa de alta resistencia chilló, se tensó como un arco y se partió de golpe, lanzando a Tomás al suelo. El eco del latigazo rebotó entre los árboles. «¡Alto!», ordenó Mike. «Nadie toca nada hasta que revisemos a fondo». Con cuidado, recorrió el borde con una linterna, buscando fisuras, letras, cualquier marca. Fue entonces cuando lo vio. Unas hendiduras profundas, arañadas en el hierro, como si unas manos enormes hubieran intentado escalar desde el interior hacia la libertad. 5 surcos, paralelos, demasiado largos para un oso negro, demasiado anchos para un puma. «Esto no lo hizo un zorro», dijo el capataz con la voz más baja de lo normal. Nadia, la topógrafa, se acercó con la cinta métrica. Midió distancia entre surcos, profundidad, curvatura. «Son garras», concluyó, «y grandes». El comentario, lanzado con aparente neutralidad, dejó una vibración de nerviosismo entre los hombres. El bosque, otra vez, pareció escuchar. Era extraño, más que extraño, encontrar una bañera de hierro colado sellada con cemento en medio de esa nada. Extraño que estuviera encadenada. Extraño que pesara tanto. Y lo de las marcas. Lo de las marcas entraba en el terreno donde la razón empieza a pisar sobre cristales.
«Podemos ir por la grúa del campamento», propuso el operador. «Si no sale, la dejamos y listo. No estamos para arqueología». Mike se quedó mirando la bañera como se mira un acertijo. Llevaba 20 años leyendo el bosque, y sabía que el bosque a veces devolvía cosas, pero no así. No encadenadas, no selladas a conciencia, no con marcas que te apretaban el estómago. «Primero, vamos a ver qué demonios es esto», respondió. «Traed agua, cepillos y despejad alrededor». Se pusieron manos a la obra, quitaron raíces como cuerdas viejas, lavaron el barro acumulado, rasparon con espátulas los bordes del cemento. A cada palada iban apareciendo detalles. En un lado, un trozo de cadena forzado dentro del cemento. En otro, una muesca rectangular, como si alguien hubiera intentado levantar la tapa solidificada con una palanca y hubiera desistido. También hallaron, incrustado en la costra, algo que parecía el extremo corroído de una etiqueta metálica. La pieza se negó a salir. «Esto está hecho para no abrirse jamás», dijo Nadia. «No solo es peso, es intención». La palabra intención aterrizó en el grupo con un peso diferente. ¿Qué intención? La de proteger algo, la de ocultarlo, la de impedir que el olor saliera. Mike no dijo esto último, pero lo pensó, y el pensamiento lo hirió como una astilla. El sol subió y el bosque dejó de ser una catedral de sombras. Llegó la hora del almuerzo, y los hombres se alejaron unos metros, comiendo de pie, mirando de reojo la bañera como quien vigila a un perro dormido que podría despertar de mal humor. Las conversaciones, a media voz, se contagiaron de conjeturas. «Es de un viejo sanatorio», aventuró uno. «Allí arriba había uno. Cosas raras. Un alijo de armas», arriesgó otro con una sonrisa que no convencía a nadie. «O de oro. Oregon Golds, ¿eh?» «O alguien», empezó Tomás y no terminó. Nadie lo empujó a terminar. Mike, sin tocar su sándwich, abrió el cuaderno impermeable que siempre llevaba en el bolsillo y apuntó detalles. Coordenadas, profundidad aproximada, diámetro, marcas. Luego respiró hondo. Había una línea que separaba lo que podía resolver con un equipo de tala y lo que rebasaba su jurisdicción. Pero había otra, más difusa, que separaba la prudencia de la cobardía. Y esa línea, por lo visto, corría justo debajo de sus botas. «Traed el martillo demoledor del campamento», ordenó, «el grande, y generador, y recambios». «¿Ahora?», preguntó el operador con una mezcla de sorpresa y alivio. Había una decisión. «Ahora, si es basura, la sacamos. Si es peligroso, lo sabremos antes de que anochezca». 2 hombres arrancaron la camioneta y desaparecieron por el camino de tierra. El resto se repartió tareas: limpiar más perímetro, asegurar un área alrededor, montar un toldo para trabajar sin el sol directo. Nadia clavó estacas y tendió cinta amarilla, un gesto casi ritual en aquel no lugar donde nadie pasaba nunca. El bosque, que había recuperado su murmullo, parecía aceptar la intrusión con una especie de paciencia antigua. Mientras esperaban, Mike recordó historias que había oído de niño en Coos Bay, relatos de trenes de circo que atravesaban los bosques antes de que existieran las carreteras buenas, de accidentes en barrancos, de animales que se perdían entre la niebla y terminaban bajando a los pueblos como fantasmas con hambre. Recordó también la forma de las garras en el hierro. 5 canales, la curvatura, la profundidad. Por un segundo, solo uno, fugaz y tonto, imaginó una zarpa enorme asomando por el borde. Sacudió la cabeza. La camioneta regresó con el equipo. Un martillo neumático industrial que parecía una bestia propia, cables, mangueras, bidones de gasolina. La cuadrilla se transformó entonces. Ya no eran madereros, eran un equipo de apertura. Nadia ajustó sus lentes
y, con un rotulador, marcó sobre el cemento una cuadrícula irregular, evitando los puntos donde el óxido había mordido con más hambre. «Golpearemos aquí, aquí y aquí», indicó, «trazos cortos. No queremos que el hierro ceda de golpe». Arrancaron el generador. El rugido llenó el claro como un oleaje. El martillo comenzó a morder la costra, esparciendo polvillo fino que olía a caverna vieja. Al primer contacto, la vibración subió por los brazos de Tomás, que llevaba el martillo, y se plantó en sus dientes. El cemento no se quejó, cedió como cede la paciencia de los años. «Despacio», guiaba Mike. «Cambia el ángulo. No sigas la burbuja, bordéala». El tiempo se volvió elástico, de trabajo y espera, de polvo y pausas para que el motor no se ahogara. Entre zarpazo y zarpazo del martillo, hubo hallazgos mínimos que, sumados, iban estrechando el círculo del misterio. Un segmento en el que el cemento estaba más denso, con gránulos gruesos, un tramo donde una grieta preexistente se dejaba ver, delgada como una sonrisa cruel. El brillo fugaz de algo metálico enterrado en la masa, distinto a la cadena, más fino, como el rabito oxidado de una placa. «Hay algo aquí», señaló Nadia tocando con la punta del destornillador. «No tires aún». Una nube de polvo suspendida hizo brillar el aire como si alguien hubiera vertido purpurina. El bosque se veía desde el toldo como a través de una pantalla velada. La cuadrilla, blanca de cemento hasta las cejas, tenía en los ojos esa chispa que solo encienden las historias antes de nacer. A media tarde, el martillo escupió un gemido diferente. Había golpeado un vacío. Tomás detuvo la máquina al instante. En el cemento, una grieta en forma de rayo se extendió de un punto a otro con una agilidad casi orgánica. Un segundo, dos. El silencio de después fue tan hondo que escucharon una rama caer a lo lejos. «Todos atrás», ordenó Mike levantando la mano. Se apartaron conteniendo la respiración, atentos al menor gesto del monstruo inerte. La grieta no avanzó. El cemento, sin embargo, había perdido el orgullo. Ya no era una losa invencible, era un cascarón que admitía su mortalidad. «Vamos por cuñas», dijo Nadia. «Golpes de masa, pequeños, que la fisura haga el trabajo». Fue un baile lento y preciso. Colocar, golpear, escuchar, retirar. El borde se fue abriendo a sí mismo, obediente a una geometría que ninguno terminó de comprender. Y entonces pasó algo que ninguno quiso comentar en voz alta, no por miedo, sino por pudor. De la fisura emergió una corriente de aire frío, un exhalar mínimo con olor a hierro mojado y a algo dulce, fatigado, remoto. Un olor que no era del bosque. Tomás tragó saliva. Nadia cerró los ojos un instante, como si estuviera dando permiso a la memoria para rebuscar una referencia. Mike miró a su alrededor. Cada par de ojos le devolvía la misma pregunta. «Seguimos», dijo. Siguieron. El cemento, vencido, aceptó desnudarse a golpes pequeños. Las primeras lajas desprendidas revelaron un vientre oscuro. Una cavidad que, a la luz inclinada de la tarde, parecía absorber el color de todas las cosas. Mike metió la linterna por la rendija y la apagó de inmediato. No porque hubiera visto algo definitivo, ni porque lo que vio le diera miedo, sino porque intuyó, con esa mezcla de oficio y superstición que se aprende con los años, que la historia que estaban a punto de contar no debía empezar a medias. «Basta por hoy», anunció, con una autoridad que no admitía réplica. «Cubrimos, aseguramos y volvemos en cuanto baje el sol un poco más. No quiero sombras moviéndose donde necesito ver líneas». Hubo protestas suaves, que eran más bien excusas para quedarse un poco más cerca del enigma, pero obedecieron.
Colocaron lonas, apuntalaron con tablones para que ninguna placa cayera hacia el interior. Marcaron el perímetro. Nadia clavó un cartel improvisado. Peligro, no tocar. Nadie iba a aparecer por allí esa noche, y aún así el gesto parecía necesario, como si el bosque pudiera leer. Cuando el sol empezó a rendirse detrás de las copas, el equipo recogió. La bañera semidesnuda reposaba en el claro como una ballena varada que por fin mostraría su secreto. El generador exhaló su último aliento y el silencio volvió a caer. Más pesado, más verdadero. «Mike», dijo Tomás, ya junto a la camioneta, «¿qué crees que hay ahí?» Mike no respondió de inmediato. Miró sus manos blanqueadas por el polvo y luego el contorno de hierro mudo en medio de la tierra. Recordó las garras en el borde. Recordó el aire frío con sabor a siglos. «Mañana lo sabremos», dijo por fin, «y cuando lo sepamos, ojalá podamos olvidarlo». El motor arrancó y los faros cortaron la penumbra del camino. A su espalda, la bañera encadenada quedó sola entre los árboles, respirando ese aliento que solo respiran las cosas que han sido pensadas para no ser descubiertas. En algún punto alto, un cuervo gritó 2 veces, como si se riera de los hombres que creen que el bosque es un lugar sin memoria. Esa noche la cuadrilla durmió a saltos. Cada uno soñó a su manera. Nadia, con mapas que se plegaban sobre sí mismos. Tomás con cadenas que se volvían serpientes. El operador con raíles de tren perdiéndose en la niebla. Mike con un circo lejano, con carpas a rayas devoradas por la lluvia y con un rugido que no se parecía al de ningún motor. Al amanecer, regresaron al claro con la certeza de que, al romper del todo aquel sello, iban a abrir algo más que cemento. Una puerta, tal vez. Una historia que el bosque guardó durante décadas. Una verdad con dientes. El amanecer se filtró entre los árboles con un resplandor pálido, casi tímido, como si tampoco quisiera acercarse demasiado al claro donde la bañera esperaba. El bosque parecía observarlos. Incluso el viento soplaba distinto aquella mañana, arrastrando un silencio denso que obligaba a los hombres a hablar más bajo de lo habitual. Mike fue el primero en llegar. Se quedó un minuto inmóvil frente a la estructura cubierta por la lona, como si intentara escuchar algo a través del plástico. No sabía qué esperaba oír. Quizá nada, quizá demasiado. «Despierten», dijo finalmente, levantando la lona con un gesto preciso. La bañera, con sus cadenas opacas y la costra de cemento parcialmente rota, estaba exactamente como la habían dejado. Pero aún así parecía diferente, más pesada, más presente, como si hubiese absorbido los sueños inquietos de la cuadrilla durante la noche. Los demás llegaron poco a poco, bostezando, tomando café de envases metálicos, frotándose el cuello rígido. Nadia ajustó su gorro, encendió su linterna y empezó a inspeccionar los bordes. «La fisura se ha estabilizado», dijo. «No se ha movido. Eso es bueno». Mike asintió. No quería confesar que había temido lo contrario. Montaron el generador, revisaron el martillo neumático, engrasaron las juntas. Había un aire casi ceremonioso en sus movimientos, como si estuvieran preparando un quirófano. Y en cierto modo lo estaban. «Vamos», ordenó Mike. «Cuñas primero». Los golpes iniciales fueron suaves, rítmicos. El concreto respondió con un crujido seco, como si despertara malhumorado. Pequeñas lajas se desprendieron y cayeron dentro con un sonido hueco. «Otra vez ese olor», susurró Tomás arrugando la nariz. Tenía razón. A medida que abrían más espacio, surgía una bocanada fría, densa, mezclada con algo indescriptible. Ni putrefacción, ni humedad, ni óxido puro.
Era un olor viejo, un olor detenido, como si algo hubiera permanecido congelado en el tiempo. Nadia se inclinó y encendió la linterna. El haz blanco iluminó la cavidad oscura, revelando un interior mucho más profundo de lo que cualquiera había imaginado. Podía verse la capa final de cemento interior, moldeada a mano, rugosa, como si alguien la hubiera aplicado con prisa o con pánico. «Hay otra capa aquí», informó, «más fina, pero igual de dura. Sigue». Tomás llevó el martillo neumático hacia el borde de esa segunda capa. El golpe resonó en el bosque con un eco áspero. A los pocos segundos, un patrón de grietas se abrió como un mapa de venas bajo la superficie. El cemento interior empezó a vibrar. «Paren», ordenó Mike. Todos retrocedieron un paso. Una línea recta se fracturó de extremo a extremo. El sonido fue tan nítido, tan limpio, que a algunos les dio un escalofrío. La placa interna se separó del hierro fundido con un susurro final y cayó hacia adentro, golpeando algo. Algo que no era cemento, algo que sonó a hueso. El silencio posterior fue absoluto. Nadie respiró. «Linterna», pidió Mike. Nadia se la entregó. Él inclinó el cuerpo y apuntó el haz hacia el interior. Por un instante, la luz rebotó en polvo fino, todavía suspendido. Luego, al asentarse, reveló lo que había debajo. La mandíbula apareció primero. Una hilera de dientes largos, curvados, amarillentos, pero sorprendentemente íntegros. Después la silueta ósea de un cráneo enorme, con las cuencas vacías abiertas hacia ellos como dos pozos negros. La melena, convertida en sombra petrificada, dibujaba un contorno alrededor del cráneo. Luego, las vértebras, la estructura poderosa del tórax, las patas delanteras cruzadas en un gesto final que parecía un rugido detenido. Eso es un león», susurró alguien. Pero no fue un grito, no fue una exclamación. Fue un murmullo incrédulo, quebrado, como si la garganta se negara a decir la palabra completa. Mike bajó la linterna con los dedos rígidos. En 20 años de trabajo en el bosque nunca había sentido esa mezcla. Respeto, horror, fascinación y algo parecido a tristeza. Tomás retrocedió hasta chocar con un tronco. Nadia se tapó la boca con un guante. El operador se persignó, aún sabiendo que nadie lo juzgaría por ello. «¿Cómo?» empezó Mike, pero no terminó. No había cómo. No todavía. Reunieron coraje para mirar de nuevo. El esqueleto estaba perfectamente articulado, ni desordenado ni aplastado, como si el animal hubiera sido colocado allí con cuidado. Colocado, no arrojado. «Mírenlo», dijo Nadia con la voz temblorosa. «La posición no es natural, tenía razón. Las patas delanteras estaban dobladas hacia el pecho, como si alguien las hubiera presionado. La columna parecía encajada en la bañera, y alrededor de las costillas, atrapado entre cemento y hueso, algo brillaba tenuemente. «¿Qué es eso?», preguntó Tomás acercándose apenas. Mike sacó una herramienta fina. Con extremo cuidado, liberó el objeto incrustado. Una placa, ovalada, de metal, corroída, pero con números visibles. «Esto es una identificación», murmuró Nadia acercándose. El número era corto, profundo, grabado con insistencia, como si tuviera que sobrevivir al tiempo. «Llamen al sheriff», ordenó Mike. «Ahora». La policía llegó en menos de una hora, con 2 vehículos y un técnico forense. El bosque volvió a guardar silencio mientras los extraños se acercaban al claro. La expresión del sheriff se endureció en cuanto vio la bañera abierta. «Bueno», exhaló, «hoy va a ser un día largo». El técnico se puso guantes y comenzó a documentar la escena. Fotos, medidas, muestras. Cada gesto sumaba peso a la realidad de lo que habían encontrado. «Los huesos están intactos», dijo finalmente. «Esto es inusual.
Muy inusual. ¿Cuánto tiempo llevan ahí?, preguntó Mike. El técnico observó las capas de cemento, la oxidación del hierro, la placa corroída. Mucho, décadas como mínimo. Nadia intervino. ¿Es posible que venga de un circo o de un zoológico? ¿Un transporte? ¿Un accidente? El sheriff la miró como si no quisiera confirmar esa posibilidad, pero tampoco pudiera descartarla. «Lo sabremos pronto», dijo. «Ese número lo sabrá». Recogieron la placa con pinzas y la colocaron en una bolsa estéril. La tomaron como si fuera una pieza de un rompecabezas antiguo. Cuando la policía terminó y se marchó con la evidencia, la cuadrilla quedó en el claro, mirando la bañera como quien contempla un altar. «Hoy vimos algo que no se repite», dijo Mike finalmente. «Algo que no tiene explicación todavía, pero la tendrá». Nadie respondió. No porque no quisieran, sino porque sentían que cualquier palabra profanaría la presencia silenciosa del animal. El sol cayó lento. Las sombras se alargaron, y mientras recogían los equipos, todos tuvieron la misma sensación. El bosque sabía. El bosque había visto. Y había guardado este secreto durante muchos años, demasiados. Cuando se fueron, dejando la bañera cubierta bajo una lona temporal, el viento volvió a soplar. Entre las copas de los árboles, por un segundo breve e imposible, pareció escucharse un rugido antiguo, ahogado, como una memoria que no quería desaparecer. El número grabado en la placa metálica viajó más rápido que cualquiera de los hombres del claro. A media mañana del día siguiente, Mike recibió una llamada del sheriff en medio del camino forestal. No era común que el sheriff lo llamara directamente, y menos con ese tono tenso, como si hablara con alguien que acabara de abrir una caja que no debió abrir jamás. «Jenkins», dijo sin rodeos. «Ese número corresponde a un registro del año 1950. Un tren, uno muy particular». Mike sintió un frío que no tenía que ver con el bosque húmedo que lo rodeaba. ¿Un tren de transporte? Hubo un silencio corto. «Un tren de circo». Las palabras flotaron un segundo, extrañas, anacrónicas, como si no pertenecieran al presente. «¿De circo?», repitió Mike. «Sí. Silver Crown Traveling Circus, accidentado en abril del 50. Descarrilamiento en una curva a unos 10 kilómetros de donde están ustedes. Hubo heridos y animales perdidos, entre ellos un león macho adulto, uno muy valioso». Mike colgó con la promesa de reunirse en el claro al mediodía. Cuando volvió a su cuadrilla y les dio la noticia, nadie habló al principio. No porque dudaran, sino porque la idea de un tren de circo chocando contra un barranco, animales escapando al bosque y uno de ellos terminando en una bañera enterrada, era demasiado para procesarlo a simple vista. «Eso explica las garras», murmuró Tomás, pero no lo explicaba. No del todo. El sheriff llegó con 2 archivadores viejos que parecía haber sacado de la parte más olvidada de la comisaría. Los colocó sobre el capó de su camioneta. Al abrirlos salió un olor a papel húmedo, tinta envejecida y polvo. «Esto es todo lo que quedó del caso», dijo. «Hubo cobertura en un par de periódicos, pero no mucho más. Nadia pasó las páginas con guantes puestos. Los recortes de periódico eran amarillentos, torcidos, recortados a mano. Titulares en letra gruesa. Tren de circo descarrila en plena madrugada. Animales escapan al bosque de Umpqua. Búsqueda continúa. El león sigue suelto». Había fotos borrosas, vagones inclinados, jaulas rotas, carpas dobladas como mariposas mojadas, hombres vestidos con chaquetas blancas corriendo entre humo y cables. En una de las imágenes aparecía un león dentro de una jaula, aún vivo, mirándose los barrotes con dignidad derrotada. Debajo, león adulto,
Número de serie 419A7, el mismo número que estaba en la placa. Entonces, dijo Mike, ¿escapó? Sí, dijo el sheriff. Durante días fue visto cerca de un arroyo, luego cerca de una escuela rural. La gente estaba aterrorizada. Eso tenía lógica. En 1950 esos pueblos eran pequeños, aislados, sin armas de repetición y sin luz en muchas casas. Un león suelto era una amenaza real, no una noticia pintoresca como en los tiempos modernos. Pero no aparece información sobre su captura, añadió Nadia, hojeando más rápido. Exacto, respondió el sheriff. Las búsquedas oficiales dicen que nunca lo encontraron. Pero ahora sabemos que sí, dijo Mike. El sheriff asintió cruzando los brazos. Sí, alguien lo encontró, y alguien decidió enterrarlo. Y esconderlo. Con los archivadores abiertos sobre un tronco reseco, el sheriff les contó algo que no estaba en los papeles. Mi abuelo vivía en uno de los pueblos cercanos, empezó. Recordaba ese año con miedo. Los niños no podían salir solos. Las mujeres guardaban las gallinas dentro de casa. Los hombres hacían guardias nocturnas con linternas, aunque sabían que eso no servía para un animal así. Mike se imaginó las escenas. El bosque igual que ahora, pero con un rugido rondando entre árboles, linternas débiles en manos temblorosas, la sensación de que algo acechaba donde la luz jamás llegaba. Una noche, continuó el sheriff, mi abuelo escuchó disparos, 3, luego un grito, luego silencio. Tomás tragó saliva. ¿Y qué pasó? Nunca lo contaron, nunca se registró. Pero después de esa noche dejaron de haber avistamientos. La gente dejó de hablar del león. Era como si de repente todos hubieran decidido olvidar. O ocultar, dijo Nadia. Exacto. El sheriff señaló el archivador. Estos pueblos eran pequeños, aislados, sin leyes claras. Si un animal así mataba al ganado o atacaba a alguien, podían haberlo matado y luego... Bueno, no querían problemas con los propietarios del circo. Ese león valía más que todas sus casas juntas. Mike entendió. El miedo no era al animal, era a la deuda, a la culpa, a la represalia económica. ¿Y pensaron que sellarlo en una bañera resolvería todo? Preguntó Tomás. Resolvería el olor, dijo Nadia, con la mirada fría y analítica de quien conoce la física de los materiales. El hierro fundido no deja escapar la descomposición. El cemento sella. Las cadenas evitan que animales carroñeros la abran. Es un ataúd perfecto. Y un escondite perfecto, añadió el sheriff. El viento sopló entre las copas. Los papeles del archivador vibraron, como si las historias viejas intentaran escaparse de nuevo. Después del mediodía, decidieron visitar una pequeña biblioteca comunitaria a unos kilómetros. Allí, entre estantes polvorientos, encontraron más recortes, pero también algo más valioso: testimonios orales recopilados décadas después del accidente. Eran transcripciones de entrevistas hechas a ancianos del valle. Mi padre dijo que lo vieron cerca del puente viejo, que les miró a los ojos, y era demasiado grande para correr. Cuando escuchamos los tiros, supimos que habían encontrado al animal. Dijeron que no debíamos hablar del tema nunca más. Nadia pasó a la página siguiente con cuidado. La tinta estaba corrida. Alguien había llorado encima de ese papel en algún momento. Uno de los testimonios resaltaba. No querían problemas. Decían que lo mejor era esconderlo, que nadie debía enterarse. Lo llevaron en una tina vieja del granero de los Hargrove. La llenaron de piedras primero, pero igual olía. Luego cemento. Mucho, demasiado. El pulso de Mike se aceleró. «Aquí está», murmuró. «Esto lo confirma». Tomás levantó la vista del papel. ¿Dónde vivían los Hargrove? Nadia consultó un mapa local.
a menos de 2 kilómetros del claro. Entonces, dijo el sheriff levantándose, es hora de ir. La casa de los Hargrove ya no existía. Solo quedaban los cimientos, un granero semiderruido devorado por musgo y unas herramientas oxidadas dispersas entre maleza. Pero al caminar entre los restos, encontraron algo revelador. Una marca rectangular en la tierra, apenas perceptible, donde alguna vez debió estar una bañera de hierro, justo del tamaño correcto. La bañera no estaba enterrada originalmente, dijo Nadia. La movieron después, probablemente para alejarla de la casa. Mike observó el terreno. Visualizó la escena. Hombres rurales, de noche, con linternas temblorosas, cargando un cuerpo que no querían ver, metiéndolo en una bañera vieja, echando cemento con palas temblorosas, miradas que evitaban encontrarse, respiraciones cortas, un silencio pactado bajo un cielo sin luna. La historia empezaba a tomar forma. El pasado había dejado huellas, solo hacía falta reunirlas. No querían que nadie supiera lo que pasó, concluyó el sheriff, y durante 70 años nadie lo supo. Hasta ahora, dijo Mike, se quedaron en silencio un largo rato, mirando las ruinas, sintiendo el peso de lo que habían descubierto. No era solo un esqueleto, era un eco, un crimen sin criminales, un miedo enterrado tan profundo que solo el bosque había logrado recordarlo. Volvamos, dijo finalmente Mike. El resto encaja ahí, en esa bañera. Y mientras se alejaban del viejo granero, una sensación inquietante los siguió. Algo en la historia aún faltaba. Algo que no estaba en los papeles. Algo que quizás el bosque todavía guardaba, esperando que ellos lo encontraran. El aire alrededor del viejo granero abandonado tenía un peso distinto, casi espeso, como si los años acumulados formaran una capa que nadie había querido tocar. Mike y la cuadrilla regresaron al claro donde descansaba la bañera abierta, esperando dar el siguiente paso. Reconstruir lo que había pasado aquella noche de 1950. No con suposiciones vagas, sino con detalle, con la precisión que solo pueden ofrecer las piezas del rompecabezas dispersas por los testimonios, los recortes y el lenguaje silencioso de los objetos. La tarde estaba gris y el bosque parecía más estrecho, más cercano, como si quisiera escuchar. «Tenemos suficiente para reconstruir la escena», dijo Nadia, organizando papeles sobre un tronco recién cortado. «No al 100%, pero lo suficiente». Mike asintió. Tomás se arrodilló junto a la bañera, observando el borde con las marcas de garras. El operador de la excavadora se pasó la mano por la barba, inquieto. «Empieza», ordenó Mike. La noche de la cacería. Según los testimonios recopilados, todo comenzó en una noche sin luna, apenas una semana después del descarrilamiento del tren de circo. El león había sido visto rondando los límites del pueblo, atacando gallineros, asustando al ganado y acechando a los niños desde la línea de árboles. No había protección formal, ni rifles potentes, ni expertos en fauna salvaje. Solo linternas débiles y escopetas viejas. Los Hargrove fueron los primeros en verlo de cerca, leyó Nadia. 2 hombres de la familia. Los imaginaban caminando por los senderos húmedos, respirando rápido, escuchando crujidos en cada dirección. Había miedo, mucho miedo, pero también algo más, responsabilidad. Sabían que si nadie intervenía, podía morir alguien. Cuando el león apareció, emergiendo de la oscuridad con el brillo amarillento de sus ojos, debió sentirse como si el bosque entero rugiera con él. Se abalanzó sobre uno de los hombres, no para atacar, sino para escapar, atrapado entre luces, gritos y disparos.
Nadie sabía con exactitud cómo ocurrió, pero los 3 disparos que escuchó el abuelo del sheriff fueron certeros. El león cayó en un claro pequeño, respirando aún, moviendo las patas delanteras con desesperación, marcando el suelo y las piedras con esas mismas garras que ahora estaban en la bañera. Y ahí, continuó Nadia, ahí empezó lo peor. Decisión en el granero. Los documentos señalaban que los hombres llevaron el cuerpo al granero de los Hargrove. Lo arrastraron entre 4, envuelto en lonas viejas que se empaparon de sangre. El animal era enorme, un peso muerto que parecía duplicarse con el miedo. Al llegar al granero, lo depositaron en el suelo, donde quedó con la boca entreabierta, mostrando colmillos que ya no podían morder. Ahí, bajo el olor a heno húmedo y aceite rancio de herramientas oxidadas, tomaron la decisión que sellaría la historia durante 70 años: desaparecerlo. No por odio al animal, ni por crueldad, por miedo, por culpa, por dinero. El león valía más que sus casas, recordó el sheriff. El circo habría exigido una compensación enorme. Podían perderlo todo. Así que hablaron, discutieron, gritaron, y finalmente eligieron el camino más oscuro. En el rincón del granero había una bañera de hierro fundido, gruesa, vieja, heredada de algún pariente que nunca tiraba nada. Estaba llena de trastos, madera rota y clavos oxidados. Se necesitaron 2 horas para vaciarla. La arrastraron hacia el centro del granero y, con esfuerzo, levantaron el cuerpo del león y lo dejaron caer dentro. El sonido fue seco, final, como el cierre de una puerta pesada. Por eso los huesos estaban tan bien acomodados, dijo Nadia. No fue casualidad. Lo metieron con cuidado, con precisión. Mike se imaginó la escena. Los hombres respirando agitados, sus linternas colgadas en clavos, la luz parpadeante sobre la melena caída, las manos temblorosas al acomodar las patas, la urgencia de taparlo cuanto antes. Y entonces llegó el cemento. El cemento como ataúd. La bañera pidió más cemento del que esperaban. Lo mezclaron una y otra vez en cubetas, con palas mojadas en sudor, agregando grava, roca triturada, agua lodosa del pozo. Vertieron el cemento encima del cuerpo casi todavía caliente. El vapor se elevó. El olor a mezcla húmeda se mezcló con el olor más fuerte, más dulce, más inquietante del animal muerto. El cemento llenó los espacios entre las costillas, se hundió en las cavidades del cráneo, cubrió las patas dobladas. Pero no era suficiente. Según este testimonio, leyó Nadia, el olor seguía saliendo. Mike apretó la mandíbula. El operador negó con la cabeza. Tomás se persignó, así que añadieron más, otra capa y otra. Al final, la bañera parecía un bloque sólido de piedra gris, y aún así temían que el olor escapara. Eso explicaba la decisión final: las cadenas. Las cadenas encontraron 3 cadenas gruesas en el granero. Las enrollaron alrededor de la bañera como si intentaran contener a un demonio. Las tensaron con herramientas, asegurando cada eslabón con ganchos oxidados. Eso explica por qué el peso era tan exagerado, dijo Tomás. Cemento más hierro, más cadenas. Más el cuerpo, agregó Nadia. Para entonces debía ser casi imposible mover aquella bestia de metal, así que trajeron un carro con ruedas, probablemente usado para mover barriles pesados. Subieron la bañera entre los 4, sufriendo, gruñendo, maldiciendo, sudando en la oscuridad sofocante del granero. El testimonio dice que la sacaron de noche, continuó Nadia. El sheriff asintió. Tenían miedo de que alguien los viera. La llevaron entre árboles por un camino estrecho que descendía. Empujaron y empujaron hasta encontrar un lugar donde el bosque era más denso, la tierra más blanda.
Cavaron un hueco enorme, tosco, torpe, con palas viejas y manos heridas. Metieron la bañera. La tierra cayó encima con un sonido sordo, como si el bosque hubiera tragado una verdad demasiado grande. Y nunca más hablaron de ello. La cuadrilla guardó silencio durante un largo rato. Ninguno quería ser el primero en romper la pesada atmósfera que los envolvía. La versión reconstruida era tan clara, tan plausible, tan terrible, que todos sentían que habían estado ahí, en ese granero, en esa noche, viendo a esos hombres tomar decisiones desesperadas que marcarían para siempre al bosque. Lo enterraron para salvarse, dijo finalmente Mike, pero no para hacer daño. Se asustaron. Eran otros tiempos. El miedo crea monstruos, respondió Nadia. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Tomás. El sheriff miró la bañera abierta, el esqueleto, las cadenas colgando, las capas rotas de cemento esparcidas como huesos secundarios sobre la tierra. Ahora, dijo con una voz firme y resignada, ahora contamos la historia, toda. Aunque a algunos no les guste. Mike observó el interior silencioso de la bañera. Las costillas, el cráneo, el eco detenido de aquel rugido final. Sintió un peso en el pecho. Algo que no era miedo ni culpa. Algo parecido a respeto. Quizá, pensó, revelar esta historia era lo que debía hacerse desde el primer día. Quizá, por eso, el bosque finalmente la dejó salir. El bosque parecía distinto desde que la bañera había sido abierta. No era solo la presencia del esqueleto, era algo más profundo, como si el aire hubiese cambiado de densidad. Como si el secreto, liberado al fin después de 70 años, hubiera modificado la respiración misma de los árboles. Mike lo notaba en cada paso. Nadia lo notaba en el silencio inusual de los pájaros. Incluso Tomás, que siempre bromeaba para romper tensiones, caminaba hoy con una seriedad que no le era propia. El sheriff llegó temprano, acompañado por 2 investigadores del condado. Traían carpetas nuevas, cámaras, cajas de material de evidencia y una determinación profesional en los rostros. Hoy cerramos el caso, dijo el sheriff, más para sí mismo que para los demás. Pero todos sabían que aquello no iba a cerrarse tan fácil. No cuando la verdad estaba enterrada en la memoria del valle, en las voces de familias que habían transmitido el silencio de generación en generación. Reunión con los descendientes. La primera tarea del día fue reunirse con los descendientes de los Hargrove y otras familias mencionadas en los testimonios. Llegaron en camionetas desgastadas, con rostros marcados por la vida rural. Eran hombres y mujeres que habían heredado tierras, graneros, herramientas y secretos. Los sentaron alrededor de una mesa rústica improvisada en medio del claro. El sheriff, con la placa reflejando luz entre ramas, explicó lo descubierto. La bañera, el cemento, el esqueleto, la placa con el número del circo. Los rostros se transformaron lentamente. Algunos mostraron sorpresa real. Otros algo más complejo, un reconocimiento silencioso, casi doloroso. La mujer de mayor edad del grupo, una anciana de espalda recta y mirada firme, habló primero. Mi padre nunca quiso hablar de eso. Solo dijo que no era asunto nuestro. Pero cuando era niña, lo oí en la noche. Lo oí llorar. El león, él lo llamaba la carga que no pudimos dejar atrás. Un murmullo recorrió el grupo. Otro hombre, con barba blanca y manos ásperas por el trabajo, bajó la cabeza antes de decir, mi abuelo decía que el animal no debía haber muerto, que era hermoso, que tenían miedo, pero que no querían hacerle daño. Solo protegernos y protegerse. Nadie anotaba cada palabra. Mike escuchaba con el corazón encogido.
Y cuando lo mataron, continuó el hombre, no supieron qué hacer. No había frigoríficos grandes. No había forma de moverlo sin que el circo se enterara. Pensaron que era mejor ocultarlo. Evitar deudas. Evitar vergüenza. El circo. Esos tipos eran duros. Habrían arruinado a todo el pueblo. Las voces se entrelazaban. Historias que habían sido susurradas, mal recordadas, distorsionadas por décadas de miedo y culpa, comenzaban a alinearse como piezas de un mosaico. Una verdad más humana emergía. No fue maldad, fue miedo. Nunca quisieron profanar nada, dijo la anciana. Solo sobrevivir. El informe oficial. Los investigadores del condado tomaron notas, grabaron entrevistas, hicieron preguntas técnicas sobre la geografía, las herramientas del granero, los caminos que existían en 1950. Todo debía constar en el informe final. Este caso, dijo uno de los investigadores, no es un crimen moderno. No hay culpabilidad legal que perseguir, pero sí responsabilidad histórica. El sheriff agregó, la verdad es verdad, aunque llegue tarde. En un lado del claro, la bañera permanecía cubierta temporalmente con una lona limpia. Parecía una tumba abierta, esperando que alguien escribiera su epitafio. Decisión sobre los restos. Durante un momento todos guardaron silencio. El bosque escuchaba también. ¿Qué hacemos con el león?, preguntó Tomás con voz baja, casi reverente. La pregunta era más profunda de lo que parecía. No era solo qué hacer con los huesos, era qué hacer con la historia. Una investigadora del condado respondió, lo trasladaremos al Museo Histórico del Estado. Tendrá un espacio propio. Su historia será contada con respeto. Pero la anciana negó con la cabeza, suave pero con firmeza. No, él vivió y murió aquí. Este bosque fue su último hogar. No lo arranquen de nuevo. Un debate comenzó. Los argumentos iban y venían. Preservación científica, valor histórico, respeto al animal, memoria colectiva. Y entonces Mike habló. Creo que ella tiene razón. Todos lo miraron. Este animal no eligió venir aquí. Lo sacaron de su mundo, lo metieron en un tren, lo vieron escapar, lo cazaron por miedo y lo enterraron por vergüenza. Ya ha sido desplazado suficientes veces. Déjenlo descansar donde lo encontramos. El sheriff reflexionó. Los investigadores intercambiaron miradas. Finalmente asintieron. Bien, dijo el sheriff, lo documentaremos aquí, lo preservaremos aquí, y aquí quedará. Era justo. El bosque lo aprobó con un susurro suave entre las hojas. Un memorial silencioso. Las familias locales, la cuadrilla y los investigadores trabajaron juntos para construir un pequeño memorial natural. No una estatua, no una placa ostentosa. Solo un círculo de piedras grandes, alineadas alrededor del sitio donde la bañera había estado enterrada durante 7 décadas. En una de las piedras colocaron una inscripción sencilla, grabada a mano. Aquí descansa el león del Silver Crown, que su rugido encuentre paz en este bosque. Fue conmovedor en su humildad. Las familias lloraron. Tomás dejó una flor silvestre. Nadia, que nunca lloraba en público, se secó los ojos discretamente. Mike se quedó de pie un largo rato, observando la bañera ya vacía, como si esperara escuchar algo más, algún eco, alguna despedida. Pero lo único que llegó fue el canto lejano de un ave nocturna. Epílogo. El eco restaurado. En los días siguientes, la historia se difundió en los periódicos locales, luego en los regionales, luego en todo el estado. La noticia fue cubierta por cadenas nacionales. Hallado esqueleto de león desaparecido en 1950. Secreto guardado en bosque de Oregón sale a la luz. La bañera de hierro y el rugido perdido. Docenas de personas visitaron el claro. Historiadores, fotógrafos, curiosos.
pero todos guardaban un silencio instintivo al entrar en el círculo de piedras, como si supieran sin que nadie lo dijera que aquel era un lugar sagrado. Mike volvió al sitio cada semana, a veces al amanecer, a veces al atardecer. Nunca encontró nada perturbador. Pero cada vez que se quedaba solo allí, escuchaba lo mismo. Un murmullo suave, un eco profundo, no un rugido, algo más viejo, más tranquilo. Como si, después de tantos años, el bosque hubiera decidido devolverle al león algo de dignidad. O quizá, pensaba Mike, el bosque simplemente había esperado al momento adecuado para contar la historia. Porque algunos secretos no se revelan por curiosidad, se revelan para sanar. Así, la verdad oculta durante casi 70 años finalmente salió a la luz. La historia del león del tren circense nos recuerda que los secretos siempre encuentran su camino. Si te gustó el video, deja tu like, comenta y cuéntanos qué parte te sorprendió más. Suscríbete, que vienen muchas historias más.